Hola, buenos días, ¿cómo les va? Vamos a esperar unos minutos. Hola, buen día. ¿Qué tal? Aprovecho para decirles que ayer no tuvieron clases porque el tema de recurso extraordinario federal, la bolilla 12 creo que es, habíamos originariamente quedado con que todo el bloque de recursos lo daba la doctora Ledesma, Mariana, pero no sé qué problema tuvo, entonces no le pedí al doctor Turina que por favor la diera. Él tiene muy buenas clases de recursos extraordinarios federal, pero ayer se le cortó la luz. Así que publicaron en la Classroom que lo reprograma, creo que para el lunes que viene, me parece. Después él se iba No, a contactar con usted, con la Classroom. perdón, dijeron que para el jueves lo pasaban. Ah, puede ser que la doctora Mm, Rieta le haya cambiado el día, sí, puede ser, Sí, sí. puede ser. Sí, sí, yo no me quiero meter porque al final lo arreglaron ellos, porque ellos me avisaron cuando se cortó la luz que no podían dar y ya era muy tarde para que la diera yo, estaba en la calle, tampoco podía. Así que, pero bueno, no importa. Igual recuerden que Recurso Extraordinario Federal está regulado en la Ley 48. En los códigos procesales civiles de provincia no está, pero está en el Código de Nación. Creo que no está, la verdad que nunca lo busqué acá, pero porque al ser la legislación complementaria que está en el código nuestro, no, la tienen, fíjense que la han puesto, porque normalmente las que ponen son las leyes de provincia en el código, pero acá está la ley 48. El artículo 14 es, y después tienen que saber también una acordada, que es la 4 del 2004, si yo mal no recuerdo, la acordada 4 seguro, del 2004 estoy casi segura que también, que es la que reguló toda la parte formal del recurso extraordinario federal. Igual el doctor Turina lo va a dar esto, y si no lo puede dar, me dijo que va a subir una clase de YouTube que tiene grabada en YouTube, con lo cual no van a tener problema. No es un tema complejo para nada, para nada. Recuerden que seguramente lo va a dar los requisitos comunes, los requisitos propios, pero eso, bueno, no me quiero adelantar porque cada autor lo da de una manera diferente, el recurso extraordinario federal. Pero quiero que sepan que no es un tema complejo, para nada. Bueno, vamos a ver, la semana pasada nosotros habíamos dejado, tengo un resfrío, habíamos dejado en subasta electrónica. ¿Qué hice? Ay, ¿qué toqué? Esperen. Ahí está, no sé qué toqué. Lo ven, ¿no es cierto? Habíamos dejado en juicio ejecutivo, tengo que ver en qué filmina habíamos dejado. ¿Saben qué les hice también para ayudarlos a entender el juicio ejecutivo? Les hice en otro Power, que después se los voy a dejar, un esquema del juicio ejecutivo, desde el comienzo hasta el final, para que ustedes tengan en su cabeza cómo es todo el proceso ejecutivo. Son simplemente filminas con los temas, ¿no es cierto? No están en profundidad. Esto no. A ver dónde habíamos quedado. Acá no, tampoco. Las apelaciones, esto ya lo habíamos visto. La subasta. Nosotros habíamos hablado de subasta, habíamos dicho cuál era el concepto de subasta. Habíamos hablado de la designación del martillero, que en provincia lo designa el juez, salvo que hubiere acuerdo de partes. Perdonen, pero tengo una gripe. En Nación es al revés. En Nación las partes lo acuerdan y si no lo designa el juez, pero acá en principio lo designa el juez, salvo que en el instrumento, como por ejemplo en el mutuo hipotecario, se hubiere designado martillero, la facultad de designar martillero, por ejemplo, al acreedor. Esto es muy común. En los mutuos hipotecarios se le da la facultad o se le otorga la facultad al acreedor de designar al martillero, pero si no, en provincia lo designa el juez. Hay unos listados que provee la Cámara todos los años con todos los martilleros que se anotan y se hace un sorteo y de ahí salen los martilleros.
El martillero tiene 3 días para aceptar el cargo y no puede delegar la función en otro, pese a que si la delega no es causal de nulidad. Y de hecho yo les voy a contar cómo es la realidad. Bueno, ahora que es subasta electrónica es distinto, pero antes que no era subasta electrónica, que tenía que estar, que era todo presencial, digamos, había martilleros que se recibían y después de 2 años se anotaban en los listados, pero no tenían idea de cómo llevar adelante un remate. Entonces, lo que hacían era, delegaban en otro, pero el día del remate ellos iban, hacían acto de presencia, el remate lo llevaba a cargo el otro, el que sabía, pero ellos estaban. Y ya se ha planteado que la delegación, este tipo de delegación no causa la nulidad del remate. En principio no está prevista la recusación, pero se puede recusar si hay causas graves. Si, por ejemplo, el martillero fuere amigo o enemigo de alguna de las partes y nosotros lo pudiéramos probar, tal vez podríamos plantear la recusación. Las reglas comunes se refieren, creo que ya lo vimos, a la publicidad, que si son bienes muebles tienen que ser 2 días y si son inmuebles 3 días, en el boletín oficial y en un diario de circulación donde estén ubicados. Está la posibilidad que el martillero haga propaganda adicional. No puede, el monto de esta propaganda adicional no puede exceder el 2% de la base. ¿Cuál es la base? Bueno, en los bienes muebles la base sale, mejor dicho, sale sin base y al contado, sin base y al contado. Los muebles registrables y los muebles y los inmuebles sí salen con una base que es la de las 2/3 partes de la evaluación. A ver, sí, bueno, sí, por supuesto que si los bienes son de escaso valor, se puede eximir del pago de la publicación de edictos, perdón. ¿Qué tiene que tener un edicto? Ustedes tómense el trabajo de buscar en un diario un edicto y van a ver qué es el contenido. Van a ver que primero están los datos del expediente, del juez, de la cosa que se va a subastar, en qué condiciones se va a subastar, cuál es la base, el estado de ocupación, que es muy importante porque no es lo mismo comprar una cosa ocupada que desocupada, el horario de visitas. ¿Por qué? Porque el martillero unos 2 o 3 días antes o a veces antes del remate, lo exhiben, lo muestran. Entonces la gente va y lo ve en qué condiciones está para saber cuánto es lo que van a ofertar. Ese es un trabajo que hace el martillero. Después en el edicto también se dice que hay que depositar el 10% de seña, o la seña que fije el juez, y la comisión del martillero. En el edicto se va a poner no solo la fecha y hora de comienzo, sino van a poner 3 fechas. En el auto de remate, el juez va a decir que el martillero debe fijar 3 fechas. ¿Por qué? Porque si fracasa la primera, hay que hacer una segunda subasta, y si fracasa la segunda, hay que hacer una tercera subasta. La primera, como yo les dije, sale con las 2/3 partes de la evaluación fiscal, si es que es un inmueble o un inmueble registrable, y si fracasa la primera subasta se reduce en un 25% esa base, y si fracasa también la segunda subasta, sale sin base el inmueble a remate. Bien, ¿qué más? Profe, Los datos del expediente. Sí, perdón, pero esto ya lo vimos la clase pasada. Yo le aviso porque pero yo estamos ¿sabés repasando. lo que pues lo estoy haciendo a propósito? Exactamente, estoy Ok, haciendo un buenísimo. repaso, porque lo hago a propósito, porque para mí subasta es uno de los temas más importantes de juicio ejecutivo. Y como me queda poco, me queda subasta, pago y después las ejecuciones especiales, yo, como no terminé la semana pasada, dije voy a retomar subasta, porque es lo que más les van a preguntar. La parte que viene ahora es probablemente la que más les pregunten. Entonces quiero que les quede clara. Sí, sí, yo sé que no tengo Alzheimer todavía, pero sí recuerdo, pero lo dije al comienzo que iba a hacer un repaso. En el edicto acuérdense entonces que tienen que poner toda la deuda que tiene el inmueble y las expensas. Hay que publicarlo con un mínimo de 48 horas para que la gente se entere, y si hay defectos de publicación, se puede pedir la nulidad de remate. La nulidad de remate la pueden pedir por defectos en la publicación, pero también por defectos en el acto del remate. Si, por ejemplo, no se realizó en la hora que tenía que realizarse o hubo algún problema,
Ahora con la subasta electrónica es diferente, cambia, porque tenemos 10 días para ofertar. Pero bueno, esto ha quedado en el código y uno lo tiene que enseñar. Bueno, la electrónica yo ya les había explicado que había que anotarse en un registro de postores, que lo maneja la Corte y está en el Colegio de Escribanos. Entonces, cuando son 10 días, la subasta electrónica se lleva a cabo dentro de los 10 días, los postores van haciendo sus ofertas y tienen que depositar el 5% del monto de la oferta. Por supuesto que si hacen 2 ofertas van a ir integrando la parte que les falte para cumplir el 5%, ¿no es cierto? Hasta que, bueno, se termina la subasta y se determina quién ha sido el ganador. Ese ganador tiene que depositar la seña, tiene que pagar la comisión y el sellado del boleto también. El martillero informa al juzgado esto y el juzgado saca un despacho intimando al adquirente a depositar el saldo de precio y se fija el día y la hora en que se le va a adjudicar el inmueble. ¿Mm? Esto creo que lo deben haber visto cuando se lo subí en el decreto de venta que le subí. Una vez que se cerró el tema del remate, que ya hay un adquirente, ese adquirente tiene que depositar el saldo de precio, lo van a intimar, esta intimación es por nota, y una vez que haga eso se le va a adjudicar el bien que se lo va a entregar el martillero. Si el bien estuviera ocupado, tendrá que hacer el incidente de desocupación. Bueno, a ver. Si ven que yo les pongo acá, si los bienes fueran de importancia o bienes registrables, el juez puede exigir, el juez exige, de hecho se exige, para que sea seria la oferta, ¿me entienden? Después se les devuelve el dinero, por supuesto, a los que no ganaron, inmediatamente se les devuelve el dinero. Lo que no les dije, y creo que no está acá en la filmina, es que el depósito que se hace del saldo de precio puede hacerse por transferencia electrónica también. Antes teníamos que ir con la boleta de depósito al banco, ahora se puede hacer por depósito, pero se puede hacer por transferencia también, por transferencia electrónica. Bien, yo les dije que el remate, digamos, quienes son los postores, los ofertantes, se mantienen en secreto, solamente se comunican cuando termina el remate y se determina quién ganó. El postor remiso lo habíamos visto, creo también, cuando quien debe integrar el saldo de precio no lo integra, en ese caso se lo declara postor remiso. Digamos, en el sistema anterior había que ir a la segunda, había que hacer una nueva subasta porque por los plazos nunca se llegaba. Pero ahora con la subasta electrónica lo que se hace es llamar a los que estaban por debajo de este ganador, digamos, hasta el 95%, los que hicieron ofertas hasta el 95%. Y si alguno acepta, bueno, se formaliza el acto. Si no hay o no les interesa, y con acuerdo de las partes se puede ir llamando a los que hicieron ofertas menores. ¿Mm? ¿Qué más? A ver, quiero ver hasta dónde llegué. Si no la acepta, esto lo acabo de decir. Por supuesto que no tiene que haber retirado el 5%, ¿no es cierto? El postor remiso responde por todos los gastos que ocasionó, más la disminución real que se obtuviere en el precio de la siguiente subasta, digamos. Si yo, por ejemplo, compré en 1.000.000 de pesos y me declaran postor remiso y después el inmueble en la próxima subasta se termina rematando por 800.000, yo tendré que pagar los 200.000 de diferencia más todos los gastos del remate. Y para el cobro de esto se hace por ejecución de sentencia. Subasta progresiva también lo vimos, cuando hay más de un inmueble, el decreto de venta saca a todos los inmuebles, pero se pueden fijar fechas progresivas, porque si en alguno de los inmuebles alcanza, el monto que se obtiene alcanza a cubrir la deuda, obviamente no se sigue adelante con las otras subastas, ¿no? Esto generalmente pasa en las quiebras cuando hay muchos inmuebles, ¿no?
¿Quién tiene preferencia para llevar a cabo el remate? El expediente que esté más avanzado, salvo que en uno de los expedientes el acreedor ejecutante lo sea por el 100% del bien. En cambio hay otro que a lo mejor tiene derecho a rematar el 50% de ese bien. Entonces va a tener preferencia el del 100%. Bien. Compra en comisión. Esto fue una figura que se introdujo hace unos años, este artículo, porque para evitar todo el artilugio de la liga la liga de compradores en subasta, que lo que hacían era comprar todo y se demoraban en un poquito también en combinación con algunos martilleros, ¿no? Se demoraban en integrar el saldo de precio, daban vueltas y después terminaban cediendo el boleto a un tercero, porque ellos en realidad no eran compradores del inmueble, ellos eran meros intermediarios. Entonces se modificó el código y se estableció que el adquirente en subasta tiene que denunciar dentro del plazo para depositar el saldo de precio quién es su comprador. Igual en la práctica, cuando teníamos las subastas presenciales, también se demoraban un tiempito hasta denunciar el comitente. A ver. Bueno, el fracaso de la subasta ya lo dijimos, se va a una segunda con una reducción y si no sin base. La nulidad de la subasta, ¿se acuerdan que yo les dije que podíamos pedirla por defectos en la publicación de edictos? También podemos pedirlo por defectos en el acto, por vicios, pero estos vicios tienen que ser trascendentales, tienen que haber afectado la finalidad del acto, y por supuesto tenemos que demostrar cuál es el perjuicio que sufrimos y que no seamos nosotros los que lo ocasionamos, ¿no es cierto? Y además, como todas las nulidades del derecho procesal que son relativas, el acto no tiene que estar convalidado. ¿Cuál es el plazo para pedir la nulidad de la subasta? 5 días desde que se realizó. No desde que tomé nota, ni me notificaron, ni nada, desde que se realizó. Porque como es un acto público, yo ahí tuve que haber tomado contacto con el vicio, tuve que haber tomado conocimiento del vicio. Ah, miren, acá está, se sustancia con las partes, el martillero, no se sustancia con los acreedores prendarios e hipotecarios, ellos no son parte de la nulidad. Y hay una pregunta que a veces me suelen hacer, y es, ¿qué pasa cuando no se ha comunicado la subasta a los prendarios e hipotecarios? La notificación a los hipotecarios, sobre todo, y a los prendarios también, es a los fines de que puedan pedir una elevación en la base, porque si su crédito es muy alto y sale con una base muy baja, tal vez no puedan recuperar el monto que prestaron. Entonces, para eso es que se les comunica, independientemente que después tienen que presentarse a cobrar, ¿no es cierto? Pero la finalidad primordial de la notificación del decreto de venta, de subasta, a los hipotecarios y prendarios es para esto, es para que ellos puedan presentarse y pedir un aumento en la base. Entonces, en general, las nulidades que plantean los hipotecarios y los prendarios no se les hace lugar y tampoco se les corre traslado a ellos. Se le corre traslado a las partes y al martillero y al adquirente, por supuesto, ¿no? La resolución que decide la nulidad es apelable para todos. También puede ser rechazada in limine. A mí me ha pasado que me han planteado nulidades y con cualquier argumento para demorar el expediente, y han sido rechazadas in limine. Bueno, si por supuesto el adquirente no es el culpable, se le tiene que devolver la seña y la comisión que pagó. Y el martillero tendrá derecho a reclamar que el juez le fije cuál es el monto de la comisión que tiene que percibir, porque el trabajo lo hizo. Por supuesto que si la culpa es del martillero, obviamente no va a recibir ninguna comisión, ¿no? Bueno, con el tema de los muebles, dijimos, es lo mismo, salen sin base y al contado, tiene las mismas normas de la subasta electrónica, hay que comunicarla. A ver, ¿qué más? También se debe individualizar en el edicto todo y en el remate también, por supuesto. Se puede ordenar el secuestro de las cosas.
En los muebles registrables se va a pedir informe de las condiciones de dominio y gravámenes, porque de aquí nos va a surgir justamente si tiene acreedores embargantes o prendarios o algún otro tipo de gravamen. Hay que notificarlo al decreto de venta a todos y se perfecciona, como ya les dije, se perfecciona con la tradición, dice el código, con la tradición de la cosa. Por eso es importante, esto sí es importante que lo sepan porque no lo dice el código, que cuando ustedes, por ejemplo, vayan y compren un remate, pero no quieran escriturarlo a nombre de ustedes, sino que lo quieran ceder el boleto a favor de otro, no vayan a pedir la posesión, la adjudicación y la posesión, no la vayan a pedir, porque en ese caso, o por lo menos no la vayan a tramitar, capaz que el juzgado se las ordena de oficio, no la hagan, porque si ustedes toman posesión del inmueble ya no pueden ceder el boleto, tendrán que escriturarlo a nombre de ustedes y después hacer una nueva escritura que es un doble gasto. Entonces, repito, como el código dice que la venta se perfecciona con la tradición, o sea, con la posesión, y ustedes tengan la intención de escriturar a nombre de otro, no diligencien el mandamiento de posesión, no tomen la posesión. Como la posesión es un hecho, hay que tomarla, hay que ir físicamente y tomar la posesión. No lo hagan porque después no van a poder ceder el boleto. Bien. Las diligencias previas, esto como el Padre Nuestro, estudienlo, son los informes de las deudas que ya dijimos, despensas de dominio e inhibición, tienen que acompañar también la evaluación fiscal, que acá no está, porque como hay que fijar la base, el juez tiene que saber cuál es la evaluación fiscal. Lo voy a anotar y se los voy a agregar, porque el MINA no está, y la verdad es que la evaluación fiscal tiene que estar también. Esta es la número 57. Bien. El título de propiedad, yo les expliqué la semana pasada que en realidad el título de propiedad tiene que estar antes del decreto de remate, aunque el código diga que es dentro de los 3 días de decretado el remate, porque el juez necesita saber si realmente quien va a ser el rematado es el dueño del inmueble y coincide con el deudor, porque se puede haber pasado que hemos trabado embargo de un bien de un tercero, ¿no? Entonces es necesario acreditarlo antes. Si ustedes me van a decir que el ejecutado ni loco les va a acompañar el primer testimonio de la escritura. Sí, la verdad es que es verdad. Salvo que se trate de una escritura hipotecaria que en esos casos normalmente el escribano retiene el título de propiedad. En el 90% de los casos, o no, 99% de los casos, nunca tenemos el título de propiedad a los acreedores, porque eso está en poder del deudor, y el deudor no me va a facilitar nada. Entonces, lo que tienen que hacer es pedir un segundo testimonio. Cuando ustedes no tengan el título de propiedad, tienen que pedir un segundo testimonio. Esto se pide al colegio de escribanos y se manda a La Plata a registrarlo. Porque, ¿qué pasa? Entonces le dan de baja el primer testimonio y queda vigente el segundo testimonio. Y eso es lo que ustedes tendrán que acompañar al expediente. Es un trámite bastante caro ese, pero peor es la publicación de edictos, es costosísima. Y el mandamiento de constatación para saber en qué estado está el inmueble de ocupación. Bueno, el decreto de remate no lo voy a repetir porque ya lo vieron y es más de lo mismo. El pago del precio. Bueno, el martillero, una vez que se termina la subasta, tiene 3 días para rendir cuentas. Es un escrito donde él detalla todo lo que pasó en el remate, las ofertas que hubo y finalmente cuál fue la oferta ganadora. Y por supuesto tiene que acompañar los comprobantes de todos los gastos que hizo, ¿no es cierto? De esto se corre vista a las partes por 5 días, traslada a las partes por 5 días, y si no hay objeciones, se aprueba la subasta. Con el auto de aprobación de subasta sale la intimación de pago a depositar el saldo de precio. Con la aprobación del remate sale la intimación. ¿A quién? Al adquirente, para que deposite el saldo de precio. Esta intimación es muy importante que lo sigan el expediente porque se notifica por nota, no por cédula. Entonces hay que estar muy atentos porque si ustedes no depositan dentro de los 5 días, los van a declarar postores remisos.
Acá les dije lo de la transferencia electrónica, ¿ven? Que se puede hacer por transferencia. Bien, esta parte creo que no la vimos. Indisponibilidad de los fondos. Cuando se integra el saldo de precio, las partes, tanto el ejecutante como el ejecutado, pueden pedir la indisponibilidad de los fondos. ¿Por qué? Porque primero hay que hacer algo que se llama el orden de los privilegios, el orden de las preferencias. Entonces, salvo la parte de gastos de escritura y el pago de los impuestos que haya que pagar para poder escriturar, o de las expensas que haya que pagar, el resto de los fondos van a quedar indisponibles hasta que se practique liquidación, se determine quién está primero en el orden de preferencias para cobrar. Hasta ese momento los fondos van a quedar indisponibles, es decir, que el ejecutante, aunque pida giro, le van a decir que no. Lo que sí no queda afectado a la indisponibilidad son esto que les pongo acá, los gastos de escritura, porque el adquirente no tiene por qué soportar la indisponibilidad de los fondos y no poder escriturar hasta que no resuelvan sus problemas las demás partes del expediente. Entonces, para el adquirente, él puede pedir el giro para los gastos de escritura que corresponden a la parte vendedora, que vendría a ser lo que están depositados en el expediente. Él puede pedir el giro para afrontar esos gastos. Y también para los impuestos que deban abonarse para poder escriturar. Acá les puse en rojito, la intimación a depositar el saldo precio se hace por nota, y como les dije antes, el perfeccionamiento de la venta se hace con la posesión del bien. No es necesaria ni la inscripción de la subasta ni la escrituración. La venta queda perfeccionada con la tradición. Por supuesto que lo van a tener que hacer después, ¿no es cierto? La inscripción en el registro, de la forma que sea, lo van a tener que hacer, porque es para darle publicidad, ¿no es cierto? Pero el código acá es bien clarito y nos está diciendo, ojo, que una vez que vos tomaste la posesión, ya sos el dueño del inmueble. Tenés que, por supuesto, inscribir en el registro la subasta o hacer una escritura, pero que se llama protocolización, en realidad, porque lo que se hace es se designa un escribano, el escribano retira el expediente y protocoliza todas las partes que son importantes para inscribirla en el registro. La otra forma es que lo hagan ustedes, con un testimonio y un oficio al registro. ¿Cuándo se hace la desocupación del bien? Una vez que se ha ordenado la posesión, la tradición, ¿no? Está bien. Es muy probable que cuando nosotros hayamos pedido el informe de dominio, hayan saltado otras cautelares, el informe de dominio y de inhibición, ¿no? Bueno, el adquirente va a pedir que se levanten esas cautelares al solo efecto de escriturar. Y una vez que se escriture el inmueble, se levantan definitivamente. ¿Y qué va a pasar con todos estos que cautelaron? Y bueno, ellos tendrán que presentarse en el expediente y tratar de cobrar si pueden, ¿sí? De acuerdo al privilegio que tengan, porque las cautelares se trasladan al precio de la venta. No puede quedar embargado el inmueble o inhibido. Inhibido sí puede quedar, lo que no puede quedar es embargado. Bueno, ¿qué es el sobreseimiento del juicio ejecutivo? Esto es una facultad que el código le da al deudor ejecutado, a quien le han rematado el inmueble, de depositar el saldo de precio, pero para poder obtener digamos, evitar los efectos de la subasta, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que depositar el ejecutado? El ejecutado tiene que depositar el capital, los intereses, las costas y una suma equivalente a 1,5 veces la seña. Y por supuesto tendrá que abonar la comisión del martillero y lo que se gastó en el impuesto de sellos. Todo esto tiene que pagar el ejecutado si quiere obtener el sobreseimiento en el juicio ejecutivo. Hay un tema que tienen que tener presente también, y es que esto lo puede hacer siempre y cuando el adquirente en subasta no haya depositado el saldo de precio.
porque si el adquirente en subasta depositó el saldo de precio, ya aunque lo haya hecho antes de la intimación, ya el ejecutado no va a poder sobreseer. Por eso, cuando son adquirentes, estén atentos porque esto puede pasarles. No se queden dormidos esperando, si es que realmente tienen interés, a que los hayan intimado. Pueden depositar igual el saldo de precio antes y evitar neutralizar de esta manera que el ejecutado consiga el dinero y sobresea. Y esta es la parte final del juicio ejecutivo. Una vez que se realizó el remate, ingresó el dinero, ahí el ejecutante tiene 5 días, perdón, para depositar el saldo, perdón, para practicar la liquidación. El ejecutante, una vez que está, porque ustedes van a ver que el código dice que las liquidaciones se practican cuando hay dinero en el expediente. Igual esto nosotros mucho no lo respetamos porque a veces necesitamos presentarnos y compensar nuestro crédito con el monto del remate. Por ejemplo, los hipotecarios que tienen preferencia por encima de todos menos de los gastos de justicia, saben que ellos van a cobrar. Entonces lo que hacen es pedir la compensación. Compensan su crédito con el monto del expediente. Entonces no tienen que depositar el saldo de precio ni la seña. Tienen la autorización para compensar. Se dice licitar y compensar. Pero para licitar y compensar, necesitamos decirle al juez, mire, señor juez, sí, este juicio era por 5.000 pesos, pero actualmente son 100.000, ¿me entiende? Entonces yo pido la autorización para compensar mi crédito con el producido del remate. Para eso tuve que practicar liquidación antes. Aunque el código les diga que la liquidación se practica cuando hay dinero efectivo en el expediente, hay muchas veces en que uno necesita practicar antes la liquidación. La que va a valer a los efectos del cobro es esta que les estoy diciendo ahora, que es la que se practica dentro de los 5 días de depositado el saldo de precio. No es un plazo perentorio, que quiere decir que si la practica el día 10 no pasa nada. Lo que pasa es que puede ser que si no la practique dentro del 5.º día, la practique el ejecutado. Entonces les conviene practicarla en tiempo y forma. Esto, por supuesto, esta liquidación se sustancia con la contraparte y si todo está bien, se aprueba y se practica el orden de los privilegios para ver quién tiene que cobrar primero. Bien. El ejecutado puede pedir que el acreedor preste fianza para retirar el dinero, porque él va a promover el juicio ordinario posterior. Para esta fianza tiene que promoverla dentro de los 30 días. Esta fianza es diferente de la que vimos cuando queríamos que el recurso se concediera en efecto devolutivo. Esta fianza es para el retiro del dinero. Está prevista en el 589. Preferencias, bueno, esto es lo que les dije, los acreedores embargantes e inhibientes que ya están, y los privilegiados, por supuesto, que ya están notificados que hubo un remate, se presentan en el expediente y hacen valer sus derechos. Los primeros que van a cobrar son los gastos del proceso. Las costas tienen privilegio por encima de todos, inclusive del hipotecario. Bien, hasta acá lo que es juicio ejecutivo y cumplimiento de la sentencia. Luego tenemos, para finalizar, unas ejecuciones que están perdón, en la parte final del código, que son las ejecuciones especiales. Se refieren a la ejecución hipotecaria y la prendaria. Y además tenemos también, no en el código, sino en una ley especial que yo les puse, se los puse aparte, que nunca me acuerdo el nombre, si es la 13.406 o algo así, que es el juicio de apremio, que ya lo vamos a ver. Nunca jamás voy a encontrar los números, pero creo que es la 13.406, que es la de juicio de apremio.
que ahora, en la actualidad, tenemos en Mar del Plata una secretaría de apremios. Es una secretaría que se dedica a juicios de apremio. En Capital Federal es materia contencioso administrativa, y acá seguramente yo cuando hice la filmina me debo haber equivocado y debo haber puesto la contencioso administrativo, pero acá después la corrijo, en Mar del Plata hay una secretaría de apremios. Bien, ¿cuál es la diferencia con el juicio ejecutivo común? Que hay limitación de plazos, limitación de excepciones, sobre todo, son mucho menos las excepciones que se pueden oponer. Solamente son títulos que autoriza la ley, obviamente las hipotecas y las prendas, y no se admite la prueba fuera del juzgado. Esto es para darle mayor velocidad. La ejecución hipotecaria, en realidad la ejecución hipotecaria tramita bastante parecido al juicio ejecutivo, no hay muchas diferencias, porque se aplica subsidiariamente el Código Procesal en materia de juicio ejecutivo, pero tiene algunas diferencias, como por ejemplo las excepciones, la falta de personería, incompetencia, litipendencia, cosa juzgada, pago, quita, espera, remisión y prescripción. Como verán acá, no está la inhabilidad ni la falsedad, no están previstas. La inhabilidad está admitida jurisprudencialmente para determinados casos muy puntuales, pero como verán, son menos las excepciones. Y por supuesto se puede invocar la caducidad de la inscripción. Está equivocado, acá dice prescripción, es inscripción, perdonen. Esta es la filmina 68. Me confundí, puse prescripción, o me lo habrá corregido el corrector. Es la caducidad de la inscripción. ¿Qué es esto? Las hipotecas y las prendas se inscriben en el registro respectivo. La inscripción de la hipoteca dura 20 años. Entonces, si han pasado los 20 años y no se reinscribió la hipoteca, es una causal de excepción. Lo pueden oponer como excepción previa. Normalmente esto no pasa nunca porque nadie espera 20 años para cobrar la deuda, ¿no es cierto? Pero si les pasa y han pasado los 20 años, ustedes pueden invocar esta causal como excepción previa. El plazo es de 5 días. No sé si lo puse acá, sí, acá está. Que con la demanda hay que acompañar el título ejecutivo, que es la escritura hipotecaria. Es el primer testimonio de la escritura hipotecaria, que obviamente está hecha por escribano público. Por eso es que en realidad no van a poder alegar ni la falsedad, ni la inhabilidad por algún vicio en la escritura, porque para eso tendrían que haberla redarguido de falsa. Por eso es que las excepciones son más acotadas acá. Cuando ordenan el mandamiento de intimación de pago y citación de remate, se ordena el embargo del inmueble, si es que no lo hicieron antes, en el registro de la propiedad. O sea, acá no va a haber embargo de muebles, acá tienen que embargar el inmueble hipotecado. Y otra cosa que es importante, que la mayoría de los jueces no lo hacen, en el primer despacho se tiene que ordenar un informe de dominio al registro para ver qué. Primero si hay cautelares, otras hipotecas, por ejemplo. Pero también para ver si hubo transferencias del bien, porque ustedes saben que un inmueble hipotecado se puede vender. No crean que la hipoteca inmoviliza la venta. La hipoteca no inmoviliza la venta. De hecho, seguramente alguno de ustedes alguna vez habrá comprado un inmueble a una persona que lo compró con una hipoteca, por ejemplo, del banco hipotecario. Los inmuebles que hacía el banco hipotecario y que les daban plazo de 20 o 30 años para pagar, a veces la gente los vendía, y los vendía, lo transferían la hipoteca. Entonces, cuando se inicia la ejecución hipotecaria, el juez les va a ordenar un informe para ver si hubo transferencias de ese inmueble, porque ya vamos a ver que a esos adquirentes hay que citarlos. Es el famoso tercer poseedor. Este tercer poseedor no es el que tiene el boleto de compraventa, Este tercer poseedor es el que tiene escriturado a nombre de él el inmueble y por supuesto tiene la posesión. A este tercero
se lo va a citar después de dictada la sentencia, porque él no va a poder oponer excepciones y todo como hizo. Podrá presentar y arguir sus defensas, pero después de la sentencia. El código dice, lo voy a citar para que pague la deuda, así puede conservar el inmueble, o para que la abandone si es que no le interesa, bajo percibimiento de seguir con la subasta del inmueble. Las partes, yo les puse acá, las partes de la ejecución hipotecaria se pueden oponer al abandono. ¿Y saben por qué? Porque en el 99,9% de los casos, aquella persona que compra un inmueble hipotecado se hace cargo de la deuda. Entonces, es muy fácil no abandonar el inmueble y decir, sí, lo pierdo, no lo pago y lo pierdo. Pero no es así, porque esto pasó en España, no pasa en Argentina, pero en España, ¿qué pasó? En España la gente sacaba los mutuos hipotecarios, compraban los inmuebles y cuando vino la crisis del 2008 no los pudieron pagar. Obviamente devolvieron el inmueble o abandonaron el inmueble, pero la deuda le siguió. Porque no es que si ustedes devuelven el inmueble o se les remata el inmueble se les acaba la deuda. Es una obligación personal, lo sigue a ustedes. La hipoteca, si bien es un gravamen real, el mutuo es una obligación personal. La hipoteca es un gravamen real, pero el mutuo, o sea, el préstamo de dinero, es una obligación personal. Y si el ejecutante quiere y el producido de la subasta, por ejemplo, no alcanza, puede seguir contra el ejecutado. ¿Me siguen? Porque es una obligación personal. Si no entendieron, lo repito, porque esto pasó en España, no pasó en Argentina. En Argentina se remataban los bienes y los bancos en general no seguían por la plata que faltaba, no seguían. Pero en España se celebraban mutuos hipotecarios, o sea, préstamos de dinero que le daban generalmente los bancos a la gente y constituían una hipoteca sobre el inmueble que compraban. La gente no los podía pagar porque eran imposibles de pagar. Entonces, ¿qué hacían? Dejaban que les remataran los inmuebles. Allá es mucho más rápido que acá. Pero la deuda la siguen teniendo. O sea, todo lo que no se obtuvo en la subasta, la siguen teniendo la deuda y la tienen que seguir pagando. En Argentina eso no ha pasado. La realidad es que los bancos, una vez que remataban los inmuebles, cobraban el producido y no siguen, en general no siguen, porque se trata de gente insolvente. Pero en España yo conozco un montón de casos de gente, inclusive argentinos, que compraron así, que todavía perdieron la casa y siguen pagando la deuda. Es algo tremendo, ¿no? Bueno, que no debería ser, porque se supone que uno le han prestado el dinero no para el 100% de la casa. Entonces, al venderse la propiedad, debería el banco recuperar el dinero. Pero no es así. Ellos tienen, en Europa tienen otro, y en Estados Unidos igual, tienen otro sistema. Los valores están inflados también. Es todo un tema, ¿no? Es un tema muy interesante excede la clase de procesal, pero es un tema muy interesante porque esto ha dejado en la calle y en la indigencia a cientos de miles de personas y no se sabe. Uno siempre piensa que en Europa viven mejor que acá. Yo estuve en Barcelona antes de la pandemia, en el 2019, y hay cientos de propiedades ocupadas por gente que fue desalojada por esto de los remates. Es tremendo, es una situación muy grave. Lo que pasa es que se oculta, uno siempre le muestra la parte linda de las cosas, ¿no? No la realidad. Y en Estados Unidos más o menos lo mismo. Lo que tiene Estados Unidos de distinto con nuestros países o los países europeos es que ellos, al no tener un DNI como tenemos nosotros, se reinventan, se van a otro estado y se sacan otra. Es increíble, ¿no? Digamos que reinventan su persona, obtienen otro nombre, tienen una cosa, un sistema rarísimo. La forma de identificarlos a ellos es cuando salen del país, porque ahí tienen que tener pasaporte, pero si no, ellos se identifican con un número de seguridad social, por lo menos hasta hace unos años, no sé si habrá cambiado, pero yo tuve un cliente que se fue a vivir allá
Y él me comentaba que allá no tienen DNI como acá. Por eso es que a veces les cuesta tanto ubicar a la gente, porque si no tienen número de la seguridad social no la pueden ubicar. Bueno, la ejecución prendaria. En la prenda, ustedes ya saben lo que es una prenda, es un gravamen real que se constituye sobre un bien mueble. También tienen limitada la posibilidad de oponer excepciones a estas que les puse acá, que son iguales que las de la hipoteca. Se ha admitido también la litipendencia, la cosa juzgada, la inhabilidad, la falsedad y la nulidad, pero digamos, si bien la ejecución prendaria no es no es una prenda como la de, no es una escritura pública, digamos, siempre se celebra con un escribano, con lo cual es muy difícil también atacarla por esto, tienen que ser para mí vicios como la tasa de interés usuraria, o que haya habido una raspadura y una enmendadura, pero es muy raro que les camine una falsedad, si bien está admitida por la jurisprudencia. Las particularidades de la ejecución prendaria, que la intimación de pago no es un acto esencial, porque la ejecución prendaria se rige por la 15.348, creo que es una ley del año de Ñaupa, pero que sigue vigente, y permite, por ejemplo, el secuestro de la cosa prendada, aún antes de la sentencia ya la pueden secuestrar. Generalmente se trata de autos, ¿vieron cuando se sacan estos planes para comprar autos en cuotas y se constituye una prenda? Y en esa prenda hay facultades, por ejemplo, de ordenar inmediatamente el secuestro del automotor. ¿Eh? Por eso es que la intimación de pago no es un acto esencial. También es el reducido el número de excepciones, que ya las vimos, no se fija plazo probatorio, esto lo dice la 15.348. Después les voy a agregar el número, porque se ve que me olvidé, el número del decreto. Es un decreto ley, es viejísimo. Y el Código Civil no lo modificó, o por lo menos no lo derogó. La sentencia ordena el remate de los bienes prendados y el recurso se concede, en la hipoteca no, en la prenda se concede en efecto devolutivo. Esto es porque los automotores se deprecian rápidamente por el paso del tiempo, entonces no se puede perder tiempo. Con la demanda se debe adjuntar el certificado de prenda inscripto en el registro del automotor, o del que sea. Yo les hablo de automotores, pero puede ser una aeronave, un buque. Si no está escrito, no tiene fuerza ejecutiva. Acá, a diferencia de la hipoteca que caduca a los 20 años, la inscripción acá caduca a los 5 años. La sentencia se debe fijar dentro de los 3 días y es apelable en efecto devolutivo. Bien. Acá está, la del apremio, es la 13.406. Esto es lo que tengo que corregirles porque en Mar del Plata está la Filmina 74. En Mar del Plata hay no va el contencioso administrativo. Las ejecuciones fiscales van a la Secretaría de Apremios. Se creó dentro del Registro Público de Comercio se creó una secretaría que se dedica a los apremios. Es un título ejecutivo, las liquidaciones que expiden las entidades públicas, la municipalidad, por ejemplo. No les digo la FIP porque la FIP va al fuero federal, pero todas las entidades públicas provinciales, ARBA, perdón, la propia municipalidad, van a utilizar la ley de apremio para ejecutar sus títulos, que ustedes seguramente los han visto, son certificados que emiten ellos mismos. Por eso se dice que es un título autocreado, porque lo emite el propio acreedor. Original, testimonio o copia certificada de la resolución o el acto administrativo que precedió a esto. Generalmente cuando uno tiene una deuda se arma un expediente y se dictamina y se resuelve que se debe tanto dinero y que se ejecute. Entonces la entidad actora, ejecutante, tiene que acompañar el original o un testimonio o copia certificada de la resolución o acto administrativo que establece cuál es el monto del crédito. La competencia, esto se los voy a corregir porque acá es la Secretaría de Apremios. El trámite, bueno, se intima de pago y embargo. En la FIP, por ejemplo, en provincia no lo he visto, pero en la FIP,
que no deja de ser una ejecución fiscal, se le autoriza a los propios abogados a que sean los oficiales ad hoc de justicia, que hagan ellos las intimaciones, porque tienen tanta cantidad que los oficiales de justicia no dan abasto. Entonces se les autoriza a los abogados a que sean. Acá en provincia yo no recuerdo, yo creo que lo hacen los oficiales de justicia, a lo mejor lo hacen y no lo desconozco. Bueno, la oposición de excepciones es igual, el apercibimiento para constituir domicilio es igual, las excepciones son estas que yo les, que son más acotadas, son las que acá les enumero. Hay una que no está en el juicio ejecutivo común, que es a veces salen normativas públicas, fiscales, que dan un plazo o que extienden el plazo para el pago. En ese caso, si el crédito queda abarcado en ese plazo que ha concedido por acto administrativo el Estado, ustedes podrían plantear la excepción, que sería en realidad una excepción de espera, ¿no es cierto? Pero bueno, en la ley de apremio lo llaman así. La ley de apremio es muy parecida a... los trámites son muy parecidos al juicio ejecutivo también, ¿eh? Lo que sí acá hay una diferencia, me salió la letra muy chiquita, y es el plazo que tiene el Estado para contestar el traslado de las excepciones. Tienen 20 días. En una ejecución común tendríamos 5 días para contestar el traslado de las excepciones. Acá tenemos 20 días. Se puede declarar de puro derecho, abrir a prueba. Lo único que se admite acá es prueba documental pericial sobre los documentos o prueba informativa. Y el recurso de la sentencia se tiene que interponer fundado. No lo puse acá, pero se interpone... Ah, sí lo puse. Se debe interponer fundado dentro de los 5 días. Esto es una diferencia con las demás ejecuciones que se conceden en relación y con efecto suspensivo, salvo, bueno, que se concedieran en efecto devolutivo, pero siempre en relación. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, una vez que les conceden el recurso, tienen 5 días para presentar el memorial. Acá tienen que hacerlo todo junto. Se interponen fundado y dentro de los 5 días. Les puse cumplimiento de sentencia y subasta porque es lo mismo que los trámites que ya hemos visto, por eso no lo quise repetir. Esta filmina termina acá, pero yo tengo esta, que es ¿la ven? Esta es las que yo les quería dejar como cronograma del juicio ejecutivo, como un diagrama de lo que es el juicio ejecutivo. Inicia la demanda ejecutiva, el primer acto es el mandamiento de intimación de pago, no me entraba en el cuadrado, por eso no lo puse. Mandamiento de intimación de pago, citación para oponer excepciones, embargo y remate, que en realidad remate no es. Las excepciones dentro de los 5 días, el traslado de las excepciones, la contestación, y acá se abre, o se abren a prueba o se declaran de puro derecho. Luego tenemos, ¿cómo sigue? El rechazo de las excepciones, si se rechazan las excepciones, se dicta sentencia en trance y remate. Si progresan las excepciones, se rechaza la ejecución. Recuerden que la ejecución se puede rechazar in limine también. ¿Cuáles son los recursos contra la sentencia? El principio general en relación y con efecto suspensivo. La excepción a la regla es que se conceda en relación pero con efecto devolutivo siempre y cuando el ejecutado lo pida y por supuesto lo deposite. Perdón, está equivocado, es el ejecutante. Porque es el ejecutante el que está... 3. Cuando uno hace las cosas no revisa, es el ejecutante el que tiene que prestar la fianza. Porque él lo que está pretendiendo acá, el ejecutante, es modificar el efecto de concesión del recurso. Quiere que se conceda en efecto devolutivo para poder seguir adelante con la ejecución y no perder tiempo. Entonces, la excepción es que él preste fianza. ¿Se acuerdan cómo era la mecánica? Él primero ofrece, el juez le dice qué es lo que tiene que pagar de fianza y él tiene que depositarla dentro de los 5 días.
Y si el ejecutado quiere hacerla valer esa fianza, tendrá que promover dentro de los 30 días el ordinario, para que la fianza subsista. Bien, después tenemos la etapa de cumplimiento de la sentencia. Tenemos que tener sí o sí embargo de sumas de dinero. Si es de sumas de dinero, se practica liquidación y se paga. Y si es de bienes inmuebles o muebles, habrá que ir a remate. Secuencia de subasta de inmuebles. Bueno, recuerden lo que les dije, los trámites previos del 568, el informe de dominio, la evaluación fiscal, el mandamiento de constatación, la liquidación, el informe sobre las deudas impositivas, tasas y contribuciones, y sobre las expensas, si está sometido a propiedad horizontal, recuerden todo eso. Y la subasta de inmuebles, lo mismo, los recaudos que tienen que cumplir, y yo creo que les puse todo ahí. El decreto de subasta, ¿cuál es el contenido del decreto de subasta? La asignación de martillero, la orden de rematar, hay que individualizar el bien, la publicación de edictos, la comunicación a los embargantes inhibientes, y acá también hay que agregarle gravámenes reales. 6. Bien. Y las modalidades de subasta, que bueno, ya lo sabemos cómo va a ser, si lo que hay que pagar de seña. Todas las modalidades de la subasta tienen que estar publicadas en el edicto. Bien, el martillero acepta el cargo, fija las fechas de subasta. Normalmente puede hacerlo el martillero o puede hacerlo el abogado, la publicación de los edictos. Normalmente uno se lo deja al martillero, porque el edicto tiene que estar bien hecho y ellos son los que están cancheros. Entonces es parte de su trabajo. Y realizar la subasta. Se termina la subasta, el martillero rinde cuentas dentro de los 3 días. Se aprueba el remate y se intima el pago del saldo de precio. La falta del pago de precio trae acarreada la declaración de postor remiso. Está la figura del sobreseimiento. Acuérdense que siempre antes de abonado el saldo de precio, el ejecutado puede sobreseer pagando capital, intereses, costas y una vez y media la seña, la comisión del martillero también, que integran parte de las costas, ¿no? Todo lo que se gastó integra parte de las costas. Cuando se paga el saldo de precio, se tiene por adjudicatario al adquirente y se ordena la posesión que la va a entregar el martillero. El ejecutante, mientras tanto, va a practicar liquidación, va a pedir que el juez determine el orden de los privilegios, que es una resolución, y por supuesto se va a ordenar el pago a los acreedores respetando este orden de los privilegios. Y así termina el juicio ejecutivo. Les voy a corregir esos errores que encontré y después se los subo. Bueno, hasta acá terminamos ya con lo que me tocaba dar a mí. ¿Les quedó alguna duda de juicio ejecutivo? Me han estado consultando bastante por escrito. Alguien me consultó, no me acuerdo yo ahora la última consulta que me hicieron, pero si tienen ahora y quieren repetirla, la repetimos para los demás, si tienen alguna consulta. Vamos a dejar de compartir la pantalla. Ya conmigo terminaron, no sé si terminaron con los demás colegas las clases. ¿Les quedó alguna? Esta semana tienen clases todos los días, ¿no es cierto? Sí, pero con Arrieta ya terminamos, con la doctora. Por eso a lo mejor ella les dio el jueves. Claro, vamos a tener Está bien, la doctora Ledesma nos dio... mañana y el jueves. Claro, porque la doctora Ledesma no dio clases el miércoles pasado. Claro, me parece que mañana también. Sí, mañana seguro, sí, porque tiene que terminar con sus temas.
Bueno, a ver, Arana, no la veo. Así, presente. Presente. Dinelli, Presente. Acosta, Bombini, presente. Coda, sí, Coda, Coda, Collado, Collado no está. Ah, Coda, ahí te veo, Coda. Lo que pasa es que no deshabilitaste el micrófono. Collado y habilitaste. Contarino te vi. Sí, la veo. Díaz Bruno, sí, sí, sí. García Damiani, Presente, profe. Unger, y Garza, Presente. ¿qué dice acá? Lavarello, Presente. bien. Liebig me parece que lo vi. No. Liebig no está. Longo, Presente. López Oe, creo que la vi. Presente. Sí. Lorente estaba presente. Presente. Moyano, Panebianco, Presente. Peralta, Presente. bien. Percello, creo que la vi. Presente. Sí. Salas, te vi. Schneider, también te vi. Presente. Somoza, Presente, doctora. Seman, Presente. Tarifa, Presente. sí. Y Verdi lo vi también. Bien. Bueno, ¿les quedó alguna duda de lo que vi? ¿Tienen alguna duda? Creo que con el cuadro, este esquema, corrigiéndole los errores que tiene, les va a quedar bien claro, se van a situar bien en el juicio ejecutivo y después tendrán que ir punto por punto, ¿no? Pero el juicio ejecutivo es un juicio que lo van a tener mucho y por eso yo le subí la demanda, le subí el mandamiento, el decreto de remate, creo que le subí una sentencia también, para que lo vea, para que lo que están estudiando lo vean en la práctica. Normalmente lo hacemos en forma presencial, es mucho más sencillo, pero no, así no se puede. Bueno, chicos, si no tienen dudas, nos vemos el día del examen, el 8 de julio, a las 8:30. Perdón, Cualquier ¿va a duda ser que con la tengan. misma modalidad así como fue el primer parcial? Sí, ¿Sí? sí, sí, sí. Sí, Bien. sí, porque toda la cátedra toma oral ahora, no tomamos más escrito. Y son pocos ahora, quedaron 25, así que no hay problema. Tengo en el chat, tengo dos, a ver si los veo. No, está bien. Les repito quiénes fueron los ausentes por si alguno se me pasó. Natielo creo que no te nombré. No, pero Natielo vos no estás en esta parte, ¿no? Sos Alcira, sí. Lo que pasa es que por el apellido no te ubico. Me quedaron ausentes Acosta, Collado, Unger, Liebig, Moyano y nadie más. ¿Alguno de estos no estuvo y no nombré? No. Bueno, listo, chicos. Cualquier duda me escriben. Si demoro, ya saben que es porque no estoy todo el día pegada al teléfono, pero no tengan problema en preguntarme, si no entendieron algo de juicio ejecutivo. Y yo les voy a subir ahora, voy a corregir esos errores de las filminas y se las voy a subir. Ok. Gracias. Bueno, suerte en el examen, Hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego.